pues Sí. trae algo importante, relevante, y esta no es la excepción. Señores y señores, con nosotros Edwin Rivera Manso. Buenos días. Buenos días Moraima, y buenos días Fernán, y a toda la gente linda de Nueva Vida que nos escucha todos los días, qué bueno. Buenos días, qué bueno tenerte. Saludos. Pues mira, hoy vengo quizá, mañana venimos con Lleva tu vida a otro nivel, ¿verdad? Sí, Tenemos, sí. ¿verdad? Seguimos en esas cápsulas para recibir el 2021 con poder, pero Qué bueno. yo estoy hablando tal vez hoy de los temas y de los proyectos del Instituto Alas. Desde el 2017, nosotros, ¿verdad? Siempre hemos servido a la iglesia y organizaciones a través del liderazgo, desarrollo personal, pero del 2017 en adelante hicimos una oportunidad de establecer lo que llamamos el Instituto de Formación Integral Alas, Bien. que es una academia de, número 1, liderazgo estratégico, avance teológico y salud mental. Por eso, pues nuestros cursos van en esa dirección a través de salud mental, por eso trabajamos con la capellanía, que es una forma integral de combinar, ¿verdad? Esos recursos pastorales, pero también, ¿verdad? Esos recursos para tener intervención en crisis. Formamos en el área de maestría en consejería cristiana. Y dentro del tema de liderazgo, pues siempre buscamos temas que traigan una aportación relevante. Y dentro de esa experiencia, nuestro primer curso para el 2021, arrancando en enero 14, es lo que hemos llamado Fe y Política. Y este curso surge, miren qué interesante, nos enteramos de este currículo porque, ¿verdad? Siempre estamos como buscando qué es lo próximo, qué le interesa a nuestra gente y a nuestro estudiantado. Y en Latinoamérica, una serie de iglesias, ¿verdad? Dirigidas o interesados en que ciudadanos, hermanos de la congregación, estaban deseando participar en eventos y proyectos involucrados en el tema de los cargos electivos o públicos al servicio, pues no tenían como una serie de herramientas, a menos de que usted venga, por ejemplo, del área de las ciencias sociales. Tal vez usted habrá tomado algunos cursos, si fue universitario, en el tema de diversos panoramas o aspectos de la política pública. Y cuando este grupo de personas que quería incursionar no tenía todo esto, pues contactaron al doctor Raúl Saldívar, un eminente teólogo latinoamericano, y él con una serie de educadores y, ¿verdad?, gente de las ciencias políticas, sociales y pastores, desarrollaron este currículo con relación a los grandes temas y tópicos del tema político, para entonces capacitar a personas que quisieran, ¿verdad?, aspirar desde la perspectiva de cargos, servicio público, servicio municipal, acción ciudadana, a que pudieran participar. Y tanto fue así que obviamente se creó toda la experiencia y se ofreció. Y cuando yo vi esto, dije, contra Puerto Rico no tenemos un curso en esa dirección, no tenemos como ese tipo de conversación de lo que es no necesariamente política partidista, que es un espacio, claro, sino del aspecto amplio que tiene la política y cómo afecta eso las decisiones de un país, nuestras opciones de servicio. Y hemos decidido incursionar y traerlo como una primera experiencia. Qué bien, yo creo que es algo innovador, ¿verdad? ¿Sí? Que sí. Dentro del ambiente de la iglesia como tal. Yo creo que sí, porque fíjense, vuelvo y les digo, quizás yo en mi universidad, en mi tiempo de formación, mi bachillerato en el tema de ciencia política y filosofía en la Universidad de Puerto Rico, y a menos que usted esté matriculado en algo así, en ese tipo de facultad, o si usted, por ejemplo, tomó alguna electiva, como hacían algunos estudiantes de naturales o de administración de empresas, que tomando algunos cursos, pues muchas veces iban a tomar introducción a ciencia política o cosas como esa, usted no tomará un curso al respecto. Y entonces lo que queremos poner al servicio de la gente, o este curso, es la oportunidad de un diálogo de temas que yo creo que son relevantes, no solamente para la persona que quiera servir, pero para cualquier persona que quiera entender mejor la dinámica de temas tan importantes como, por ejemplo, lo que es ese asunto de la relación que tiene la iglesia y el Estado, ambos como entes que tienen tangencias políticas. Esto es para el público general, no nada más para personas que quieran, que están pensando aspirar a alguna cosa. Claro, es para cualquier persona que de alguna manera está interesado en el interesante mundo de la ciencia política. Le voy a poner un ejemplo con relación a esto que decíamos de la ética o del Estado y la iglesia. Fíjense que nosotros tenemos un principio que se adopta de la Constitución norteamericana, que es el tema del principio de la separación de iglesia y Estado. Pero hay que preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se adopta? ¿Y qué malinterpretaciones tenemos al respecto? Cuando nosotros vemos la Constitución norteamericana adopta estos principios, uno de ellos es porque cuando los quizás peregrinos, ¿verdad?, aquellos que llegan para fundar el proceso de las 13 colonias,
uno de los problemas políticos que tenían en el siglo XVIII es que ellos vienen precisamente porque el Estado o los estados europeos tienen credos confesionales que se persiguen uno a otro. Por ejemplo, el lugar donde la reforma protestante triunfa a partir del siglo XVI, pues muchas veces cuando el monarca era protestante, pues perseguía masacrar a los católicos. Ajá. Cuando el monarca entonces era católico, muchas veces había, pero guerras sangrientas respecto a la práctica libre de la religión. Pues entonces, cuando muchas veces vienen estos peregrinos, estos, ¿verdad?, el primero habitantes de estas colonias, vienen con el deseo del espacio de la libertad religiosa, que tal vez el Estado no pueda usar un credo que pueda tener una confesión que pueda afectar la vida de ciertos ciudadanos. Entonces, escoge o se redacta este principio con la idea de tener un Estado que no responda a una confesión para poder brindarle mayor libertad o espacio a que la persona también pueda escoger su experiencia de adoración, su experiencia de fe, y de ahí viene. Pero muchas veces ha degenerado el concepto de entender que porque por Estado e Iglesia hay un principio de separación, como si religión y política no tuviera ningún tipo de vinculación. Y se entiende al final como que el cristiano no debe meterse en nada que tenga que ver con política. Claro, y tal vez el principio no va en esa dirección. Ajá. El creyente que es ciudadano tiene la oportunidad dentro de la diversidad y libertad religiosa de expresar su opinión. Lo que no puede hacer tal vez en la prohibición estatal es que el Estado tenga una confesión que termine afectando al ciudadano, o que la institución que goza de alguna exención contributiva o demás pueda utilizar su función para una ventaja o para una experiencia que obstruya inclusive la labor del propio Estado. O sea que en todo caso, más bien, lo que deberíamos velar es que el Estado no intervenga en la iglesia. Claro, la idea es una cláusula protectiva para que el Estado, dentro de su función como Estado, no tenga una confesión que particularmente oprima o excluya al servicio que le puede dar al ciudadano. Entonces, esos entendimientos son entendimientos históricos. Por ejemplo, uno siempre ha pensado en el asunto del Estado, pero ¿cuándo se crea? Porque no siempre tuvimos ese ente llamado Estado para servir al ciudadano. Esto se debe a grandes espacios. Por ejemplo, cuando uno mira lo que son las grandes conquistas de la modernidad, la creación del Estado la debemos a personas que empiezan a decir, espérate, que se oponen muchas veces a la monarquía, que se oponen a que una persona tenga todo el poder en la sociedad y que los demás actores no tengan libertades dentro del mismo. Entonces se crea esta figura del Estado con la idea de que mi libertad, la de Moraima, la de Fernán, dentro de ese Estado, de ese espacio se construya y nosotros podamos ceder unas partes de la libertad, facultar un ente que pueda trabajar con lo que es el gobierno, con la legislación de servicios, en el interés del ciudadano. Así que esos conceptos los vamos un poco a hilvanar y estudiar para poder tener como más trasfondo y que nos sirvan para un mejor desempeño en la vida pública. Bueno que traes eso, ahorita hablabas de las exenciones, hay muchas iglesias que tienen dentro de las iglesias hogares de apoyo de niños y demás, que tienen la exención contributiva federal o de acá. Entonces están limitados a hacer ciertas expresiones y demás por temor a perder esa exención contributiva. Claro. O por otra parte, si el gobierno le da algún tipo de ayuda a esa institución, también te cohibes de hablar para que no te retiren la ayuda. O sea, todas estas cosas son temas que se deben tocar porque hay ayudas que uno tiene derecho como iglesia también a recibir. Eso es. Porque según te llaman cuando hay desastres y demás para que puedas apoyar al Estado, ser parte, pero entonces en otras no, te silencian. Y esos son los balances un poco, ¿verdad?, de nuestro sistema. Y yo creo que hay un trabajo que muchas veces nosotros como ciudadanos hemos hecho de entender el sistema político, por ejemplo, puertorriqueño y el sistema político norteamericano. Por ejemplo, este asunto de la separación de poderes que nosotros tenemos. ¿Verdad? En Puerto Rico hay un balance de lo que se llama la doctrina del check and balance, de pesos y contrapesos, con relación a que el Ejecutivo se pronuncia de cierta manera, pero tiene que tener el balance que guarda las cámaras legislativas del país y la rama ejecutiva. Ese proceso de que unas tienen poder sobre otros son procesos que nos ayudan a proteger los balances democráticos en la sociedad. Se puede, en la universidad, se puede mirar lo que pasa también en otros países. Claro. Y en ese sentido, o lo pregunto porque la curiosidad de cómo funciona
el Vaticano siendo, ¿verdad? Un estado. Es muy interesante, ¿no? Claro, el Vaticano es un caso interesante porque hay países que tienen nación sin Estado, como en el caso de Puerto Rico. Tenemos todo un concepto nacional de cultura, raza, idioma, lenguaje, y no tenemos necesariamente un Estado soberano, ¿no? Aunque sí tenemos unas funciones estatales y también nacionales. Pero, por ejemplo, el Vaticano es un Estado sin nación en el sentido, claro, tiene una representación, unas capacidades parlamentarias, banca, emitir una serie, ¿verdad? De que son, aunque son un espacio de Roma pequeñito, pero obviamente influencia mundial. Claro, pero tiene influencia mundial y el Papa pues tiene también no solamente unas funciones como líder religioso, sino también como representa como hombre de Estado, ¿no? Así que cuando uno mira todo eso, aunque allí no hay personas que digan yo soy vaticanense, exacto. básicamente, no se da ese sentido, pero ese es un caso interesante. Sí. Miren ahora, por ejemplo, otro caso interesantísimo, yo creo que vale la pena mirar, con relación a el sistema político norteamericano y el puertorriqueño respecto a la situación del voto son distintos a cómo funcionan. Por ejemplo, Puerto Rico tiene una democracia representativa, pero el voto se otorga de forma directa, ¿verdad? Nosotros escogemos directamente por el voto popular los funcionarios, por sobre todo el gobernador, comisionado residente, ¿verdad? Directamente al legislador, pero en el caso del sistema norteamericano, ellos tienen un sistema popular, pero también representativo. El ciudadano, a través del sistema político, no vota directamente por el presidente, o sea, vota por el presidente o por ello, pero se constituye algo que se llama el colegio electoral, que son una serie de votantes que cada estado tiene, pues por la cantidad, obviamente, de representación de ciudadanos que tenga este espacio, y esos son los que votan literalmente por el presidente. En representación de los de ellos, y eso sí está ligado al voto popular, ¿verdad? Obviamente hay una serie de electores que se eligen en las convenciones de los partidos, principalmente demócratas y republicanos, y ese es el famoso número de 270. Y no se puede decir que eso es antidemocrático, es un sistema, ¿verdad?, que parte de la democracia. Lo que pasa es que es como un embudo. Vamos a decirlo así, es como un filtro. Claro, cuando se crea, tal vez un poco en la política norteamericana, están pensando en que la gente pueda tener igualdad de representación, que por ejemplo un presidente no necesariamente pueda hacer, digamos, campaña solamente en 2 estados como California y Texas y Nueva York, y no tenga que también incluir dentro de ese espacio a los votos representativos de los estados más pequeños o de menos población. Quizá en algún momento esa idea de que, cuando decimos, si literalmente era importante que Texas, si es cuestión del más votos que me dé, pues yo hago campaña principalmente en X o Y estado y ahí lo resuelvo. Esto lo permite, pues obviamente, que haya más espacio a que también los votos pequeños de estados que tienen 5 o 6 votos por su cantidad poblacional, pues literalmente tengan la oportunidad de recibir también ese espacio. ¿Por qué es importante que la gente esté orientada sobre esto? Porque a lo mejor alguien está escuchando y dice, bueno, a mí la política no me llama la atención, yo le dejo eso a otros, pero no. Debería. Exactamente. Debería. Fíjate, algo interesante, Moraima, es que la gente se ha ido dando cuenta, ¿verdad? Ha ido pasando lo que estas iglesias latinoamericanas, de donde debemos tener esta oportunidad del currículo, tienen. Nos hemos ido dando cuenta de que más personas posiblemente están deseando el surgimiento de la posibilidad de inscripción de nuevos actores en el escenario político. Nos da un escenario que no es negativo, que es positivo, que haya más voces de personas que quieren realmente involucrarse en el tema del servicio público activo a través de los cargos legislativos, a través de los cargos, ¿verdad? Una posición pública, pero también a lo que es, Moraima, la acción ciudadana. Claro. Muchas veces los ciudadanos no tienen que estar necesariamente involucrados en un partido, pero sí pueden establecer un comité de acción que tenga vinculaciones políticas o que quiera trabajar, por ejemplo, el tema de la familia. Hay organizaciones que pueden literalmente, como ciudadanos, que su aspiración sea someter piezas legislativas para que la familia, para que la educación, para que ciertos espacios maestros que puedan establecer, no necesariamente de la perspectiva de una unión, sino de un grupo de maestros que se reúna para poder decir a través de la oficina o presentar piezas legislativas para que la educación responda a ciertas cosas, y no tienen que ser un partido político, no tienen que estar en una posición, pero estos son escenarios que como que están olvidados, dormidos, y que la gente dice, espérate,
en la medida que empezamos a diversificar, nos damos cuenta que hay muchos vínculos para darle input al Estado para nosotros desarrollar mejores políticas públicas, atender proyectos. O sea que yo creo que debería interesarnos, o tal vez si hay alguna gente que diga contra, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? Pues hagámoslo en el sentido de que involucrémonos, no solamente en que alguien radique una candidatura, tal vez cómo podemos darle esa información, esos espacios a los que nos representan, que muchas veces yo creo que a veces no tenemos esa oportunidad de la cultura de la visita al legislador, de someter, escribir a nuestro municipio. Déjame darle un caso interesante. Cuando uno vota en la parte municipal, uno vota por el alcalde y por los legisladores municipales o asambleístas, ¿verdad? Este año, interesantemente, el Partido Dignidad tuvo a un muchacho por el Río Grande que se lanzaba como asambleísta y salió. Sí. Y la gente lo escogió, o sea, él va a formar parte de ese gabinete municipal y yo creo que esa voz va a ser interesante porque este muchacho está interesado en ser parte del equipo, aunque no pertenezca, y mire qué interesante, no pertenece al partido político del alcalde de turno, pero es un ciudadano civil que va a estar dentro de su espacio apoyando y también ahí en esa oportunidad de fiscalización o en esa aportación. Y por algo se empieza. Claro. Pero él es un caso único en Puerto Rico. Pues mira, yo vi también por un reportaje que no recuerdo de un muchacho que es universitario recién, creo que tiene 18 años. En el oeste. Y fue en el oeste, quizás más el asambleísta o líder municipal más joven por el Partido Victoria Ciudadana y salió. Sí. Bien jovencito, bien jovencito. Entonces, yo creo que hay personas que podrían beneficiarse de eso. Por ejemplo, ese tipo de temas, como le decía, iglesia y separación de iglesia y Estado, introducción a las ciencias políticas, liderazgo político, ética y política. Fíjate que cuando nosotros pensamos en estos temas nos han acompañado per secula seculorum en el sentido de por ejemplo, Platón, desde los griegos, ¿no? Antes de quizás 400, 500 años antes de Cristo. Platón viene planteando desde la perspectiva de la república quiénes son las personas que deberían gobernar, qué es el tema de la justicia, qué es lo propio, qué es lo ético, cómo una sociedad se construye de manera virtuosa. Esos son temas que nos han acompañado. Nosotros tenemos pensadores cristianos que tienen en su historia grandes contribuciones políticas. Por ejemplo, tú tienes al apóstol Pablo, que uno puede mirar sus escritos, y el apóstol Pablo es alguien que nos invita a orar por el asunto del gobierno. San Agustín, por ejemplo, este gran padre, ¿verdad? Uno de los doctores de la iglesia, y escribe libros como La Ciudad de Dios, donde tiene capítulos para hablar un poco de ese orden político, y nos habla. Agustín señala de la doctrina de las dos espadas, ¿verdad? Hay dos espadas que ayudan a poder desarrollar el asunto de la predicación. Una la tiene la iglesia con la palabra y otra la tiene el Estado para llevar orden. La persona que participa de la sociedad no debe temer a la espada estatal porque literalmente esta permite que la proclamación del evangelio sea hecho. Eso tiene implicaciones políticas. Lutero, por ejemplo, como último ejemplo de esta discusión, tú tienes un Martín Lutero que cuando es el creador, posiblemente, o a quien la historia le da la responsabilidad de llevar el título de ser el reformador, o la historia del protestantismo, abre una puerta, un movimiento eminentemente religioso, como fue la Reforma Protestante. Literalmente ese movimiento trajo algo para reforma de la iglesia. Las tesis posiblemente eran para mayor conectar a la iglesia de vuelta a la santidad, pero las implicaciones que tuvo para Europa, la reforma, fueron implicaciones políticas extraordinarias, porque apoderó a ciudadanos y a personas para pensar políticamente, abrió gente que ya entonces no estaba alineado necesariamente a la hegemonía que tenía posiblemente la iglesia tradicional y el gobierno, y abrió lugares que se hicieron protestantes y que empezaron a tener otras perspectivas políticas. La ciencia se desarrolla un poco más en los países protestantes en aquel tiempo. Hoy sabemos que la ética protestante influyó en gran medida para la construcción de la sociedad y el capitalismo. Así que yo creo que lo que nosotros pensamos solamente de manera religiosa tiene grandes implicaciones políticas, y yo creo que eso, para cualquier persona que tal vez piense en servir, yo creo que ese tipo de conversación va a ampliar el horizonte de las personas
que quieran participar de este tipo de Súper experiencias. interesante. Bueno, estoy seguro de que, o sea, no está llegando esto tarde para nada. Pero si esto hubiera estado 60 años atrás, desde hace, óyeme, la historia fuera muy distinta. Nos hubiéramos evitado unos cuantos sinsabores, ¿no? Oye, cierto, yo creo que la iglesia en algún momento, ¿verdad? Por ese celo de la santidad y pensar en lo que también la Escritura nos señala, ¿verdad? Que tengamos cuidado, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tú sabes que ese tipo de protección, ¿verdad? De que el no contaminarse, pues hizo, y la preocupación también de acentos a veces escatológicos, nos vamos ya o me voy con él, Claro. hizo que cierta parte de la generación que se levantaba solo se preocupara por el tema de la predicación y no en la preparación o en la formación de líderes desde todas las perspectivas, empresariales, políticos, educativos, para poder entonces ser una voz que tenga peso dentro de la investigación política, dentro de la academia científica. Y posiblemente eso lo hemos perdido, ¿no? Y hay ciertos sectores que nos han llevado ventaja. Y yo creo que ahora la conversación está en que hay gente que se ha dado cuenta que necesitamos volver a la academia, necesitamos volver a estudiar, necesitamos seguirnos preparando, necesitamos tener voces de peso para no solamente decir algo, sino proponer dentro del sistema educativo, proponer dentro del sistema legislativo, proponer dentro de la academia. Pero qué bueno que se da, qué bueno que se da. Me parece que el proyecto Dignidad ha sido un despertar también en este último tiempo. Y mira, esto, si es como dice Fernán, qué pena si esto se hubiese dado hace unos años atrás, nos hubiésemos evitado tantas, pero le podemos evitar a nuestros hijos, Sí, claro. a los que se están levantando, a los que vienen de camino. A través del aprendizaje, hay herramientas, personas tan preparadas como tú. Yo estoy deseosa de saber esto a qué edades aplica, desde qué edades es, cuándo es, cómo va a ser. Pues mira, específicamente yo quiero instarle, ¿verdad? Usted puede ir a mis redes sociales, edwinriveramanso.com, ahí está toda la información posteada, me busca a través de Facebook, a través de Twitter, ahí está, para que usted pues llegue. Comenzamos el jueves 14 de enero. Es un certificado, ¿verdad?, universitario por la Universidad para Líderes, radicada en Chicago. Y la idea es que no tiene prerequisitos. O sea, usted no tiene que ser ni un especialista, ni tener ninguna vinculación a ningún movimiento. O sea, es abierto para cualquier persona. Y también a mí me encantaría recibir jóvenes allí. Mira, a mí me encantaría, piensa en un muchacho que tiene ahora 17 años. Por eso te pregunto la edad, porque rápido pensé en los jóvenes. Si tú tienes un muchacho que tiene 17 años, posiblemente en estas elecciones no tenía la edad suficiente para votar, pero en el 2024 sí tendrá 21 o 22 años para participar. Nosotros no estamos ya en aquella cosa que decíamos, a los jóvenes no les interesa el día de elecciones ir para la playa. Oye, nosotros vimos una activación de una gran cantidad de muchachos jóvenes que no, yo voy a sacar mi tarjeta, voy a estar ahí. A mí me encantaría que pastores o personas que tienen jóvenes despiertos en esa congregación, que usted ve potencial de liderazgo, que le dé la oportunidad de participar. En el sentido, si un muchacho participa en la escuela, participa vía Zoom, hace lectura, sabe hacer una prueba, yo creo que tiene las cualificaciones suficientes para participar de esto, además de que es material extracurricular. Así que la gente puede, para más información, ¿verdad?, ir a nuestras redes sociales, donde está posteado todo, ahí está el link de registro, pero también le voy a dar este número de teléfono por si usted quiere alguna información adicional, pues entonces pueda llamar al 413-636-8110, 413-636-8110, y ahí puede tener más información al respecto. Evangélicos, pentecostales, protestantes, Y católicos. también gente que no asiste a la iglesia, También. no Muy bien, afiliados, muy personas bien. que no tienen, ¿verdad?, alguna creencia religiosa en particular, podrían participar, porque aunque el curso tiene que ver, ¿verdad?, va a mirar la perspectiva de la ciencia política, siempre con una óptica de la fe. Yo creo que el contenido, los módulos de trabajo que usted va a tener van a ser críticos y académicos. Así que no es una mirada necesariamente partidista, sino al fenómeno amplio de la política y del mundo interesante de estos conceptos. Así que yo creo que esto va a ser una gran aportación para arrancar este 2021. Excelente. edwinriveramanso.com y el teléfono. Otra vez le Era- doy, es el Ajá. 413-636-8110. Mucho éxito. Gracias por la iniciativa, Edwin. Gracias a ustedes por invitarme y mañana nos vemos aquí en Lleva tu vida a otro nivel. Eso es.